por la anestesia local que inyectaron en mi piel, combinado con un nivel de azúcar muy bajo en mi sangre. Así que salí de mi cuerpo lentamente y de repente salí expulsada y me vi delante de él diciendo, ¡wow! No sabía que podía hacer esto. Me gustaría darle la bienvenida a Nancy Dennison. ¿Cómo estás, Nancy? Me va muy bien. ¿Cómo estás, Alex? Estoy muy bien. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar de tu viaje, que es bastante notable. Como sabes, hemos tenido un montón de experiencias cercanas a la muerte en el programa, pero siempre estoy buscando historias únicas como la tuya. Como la Esa tuya. soy yo. Porque a veces aburre eso de morirse, salir y volver, ¿sabes? Es muy común. Tengo que encontrar algo único, pero ya sabes, muchas de las historias que escuchamos en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte, hay similitudes, obviamente, porque todo el mundo está pasando por un proceso similar, pero cada uno tiene su propia historia única y la tuya es bastante única. Y vamos a hablar de tu libro también y dónde se pueden encontrar tus libros y saber más sobre tus historias. Pero mi primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de tener esta experiencia? Frenética. Ejercía la abogacía a tiempo completo en un bufete regional de 270 abogados. Era socia del bufete, estaba construyendo mi carrera. Tenía buena reputación nacional como abogado de salud y vivía estresada al máximo. Vivir la vida, ¿no? Todo lo que te dicen es que deberías tener el dinero, la carrera, seguro tenías una casa hermosa, un bonito carro. Por lo que me estás contando, parece que tenías todas estas cosas externas en su lugar. ¿Es una afirmación justa lo que estoy diciendo? Sí, lo es, pero parte de mi estrés venía del hecho de que la mayoría de mis clientes eran proveedores sanitarios y cada vez más y más a menudo estaban pidiendo descuentos en los honorarios que mi empresa tendría que aprobar. Así que siempre estaba como mendigando, podemos hacerle un descuento a este cliente, así que era difícil. Y le ponía el corazón y el alma a mis clientes porque sabía el impacto financiero que tendría. ¿Te sentiste realizada durante ese tiempo? Sí, estaba enamorada Así de que mi trabajo, absolutamente. Estabas recorriendo tu camino pensando, esto es genial, estoy viviendo la vida como quiero vivirla, todo está bien. Sí. ¿Y entonces? Y luego mis socios decidieron traer una unidad móvil de mamografía a nuestro trabajo para que las mujeres de la empresa pudiesen hacerse una mamografía y yo lo hice. Y unos días después recibí una llamada diciendo, queremos que vengas para hacerte estudios y conocer a tu cirujano. Y yo, ¿qué? ¿Mi cirujano? ¿Qué quieres decir? Así que fui a hacerme unos estudios y me programaron una cirugía para extirpar 3 tumores en mi pecho derecho. ¡Wow! Tengo que preguntarte, porque mi madre pasó, no se fue, sigue acá, pero también pasó por un cáncer. Ella es una sobreviviente a cáncer. Psicológicamente, ¿qué le hace eso a tu mundo cuando recibes una noticia tan fuerte como esa? Bueno, en aquel entonces no era tan malo porque resultó que después de la patología, el patólogo se tomó como 10 días porque no estaban realmente seguros de cómo llamarlo. Y el sistema de clasificación había cambiado, así que antes habría sido un carcinoma tipo 2, pero como el sistema cambió, lo llamaron hiperplasia ductal lobular atípica, así que no era maligno. Luego, en 2011, vieron el otro el otro seno, y me diagnosticaron con metástasis en estadio 3 en el seno izquierdo. Wow, pero nos estamos adelantando un poco, así que cuando tuviste... cuéntame sobre tu experiencia cercana a la muerte. Tuve la primera justo antes de la cirugía, para sacar los 3 bultos del seno derecho, los que resultaron no ser cáncer. Y muchas mujeres no entienden que no todos los cánceres forman bultos.
por lo que no siempre se puede sentir cuando tienes cáncer. Algunos de ellos dejan depósitos de calcio cuando las células mueren y los depósitos de calcio pueden detectarse en una mamografía, así que es importante hacerla. Cuando no hay un bulto para que el cirujano lo palpe, un radiólogo introduce una aguja de un gran calibre con un alambre en tu interior de la mama y utiliza una máquina que presione y hace zzzz. Sí, he oído. Seguro que no te ha pasado y espero que nunca te pase. Pero después de unos 8 aplastamientos y 2 inyecciones de la aguja con un alambre dentro, el radiólogo y el técnico abandonaron la sala para ir a revelar el último juego de películas y yo también me fui. ¿De verdad? Sí. Solo moriste y... ¿Qué pasó? Según podemos reconstruir, tuve un shock anafiláctico por la anestesia local que inyectaron en mi piel, combinado con un nivel de azúcar muy bajo en mi sangre. Así que salí de mi cuerpo lentamente y de repente salí expulsada y me vi delante de él diciendo, ¡wow! No sabía que podía hacer esto. Y entonces vi la oscuridad, pero no tenía miedo, era reconfortante, era una oscuridad reconfortante. Y entonces vi un punto de luz y me dije a mí misma, oh, sé lo que es esto, se supone que debo ir a la luz. No tenía idea de que había muerto, solo reconocí lo que se supone que debía hacer. Así que fui a la luz y pasé mucho tiempo sola en la luz, sintiendo esa ola tras ola tras ola de dicha, amor incondicional, aceptación y alegría. Y era como si pasara a través de mí y volviera a salir y fuera enviada de vuelta al lugar de donde venía. Y mientras estaba en la luz, estuve allí durante mucho tiempo. Empecé a recibir descargas, como descargas de computadora, directamente en mi mente, de todo lo que debía saber o podría saberse sobre muchos temas diferentes. Muchos de ellos eran cosas por las que siempre tuve curiosidad mientras vivía como Nancy y simplemente aparecieron. Y solo saltaba atrás y adelante sobre cada uno de estos, lo que yo llamo saberes. Y el saber es diferente al conocimiento en la vida humana. Los saberes que recibes después de la muerte están completos con cada uno de los datos singulares que podrían existir sobre el tema, junto con el sentido de que tú lo has vivido personalmente de primera mano. Así que tiene todos los sentimientos, emociones, la experiencia. Es todo un paquete, todo de golpe. Y no tienes que aprender. Todo aparece. Y pasé todo el tiempo haciendo eso. Similar a la película The Matrix, como si estuvieses literalmente descargando algo. Sí. Cuando vi esa película yo estaba como, ¡oh, por Dios! Y es bastante similar porque en comparación con la otra vida, la vida humana se parece a eso, al planeta Tierra que muestran en The Matrix. No tal cual, pero en comparación. Son duras, estas diferencias son muy marcadas. Entonces, en este punto, ¿ya te habías dado cuenta de que estabas muerta? No, todavía no. Como yo era una abogada en salud, seguí la manera en que un médico analizaría a un paciente. Empecé a reunir los hechos, hice una revisión de los sistemas, no respira, no hay latidos de corazón, no esto, no aquello, pero todavía puedo respirar y todavía puedo ver. Entonces estaba combinando y me di cuenta de que podía ver a través de la parte posterior de mi cabeza, podía ver 360 grados. No tenía cabeza, pero podía tener esa visión. Y mientras miraba a través de la parte posterior de mi cabeza, vi el cuerpo de Nancy abajo en la sala y vi que ella estaba en la tierra, pero yo sabía que estaba en la luz. Y fue entonces cuando empecé a sospechar y me dije, no puedo haber muerto. Siempre oí que se atraviesa un túnel hacia la luz y yo ya estoy en la luz, no pasé a través del túnel y ¡boom! Estoy en un túnel. ¿Sabes? Algunos experimentadores cercanos a la muerte ven esos gloriosos túneles de hermosos colores y luces. Algunos viajan a través del universo y sus amigos están allí para darles la bienvenida o tienen ángeles. Yo tengo tierra. Tengo un suelo de tierra con paredes de piedra, con musgo creciendo en ellas.
Y me parece que era un camino de ferrocarril de tal vez 1920, porque había un paso por encima, que creo que eran para las vías del tren. Y era un pasaje muy estrecho, pero me dio la sensación de que era lo suficientemente amplio como para pasar con una camioneta T4 a través de ella. Podía oler el musgo, el barro, sentir la humedad en mi piel, podía escuchar los insectos. Quiero decir, es absolutamente, completamente real. Pero yo no estaba engañada por esto. Y entonces me dije, ¿engañada por esto? ¿Cómo? ¿Por la tierra? Y entonces hice un par de experimentos más para ver y para probarme a mí misma que con solo pensar una palabra se manifestaba ese ambiente. Y es verdad. Aprendí, después de hacerlo 3 veces, obtuve una descarga de información sobre manifestar. Hay muy pocas palabras en inglés usadas en toda mi experiencia y manifestar fue una de ellas. Y se me explicó que nosotros, las almas ondulantes dentro de los cuerpos humanos, manifiestan lo que el cuerpo experimenta como realidad física. Son todos pensamientos proyectados en materia física. Y después de eso, me di cuenta de que había muerto. Y entonces pareció ser una especie de puerta de entrada. Vi 5 hermosas luces de colores de las que sabía los nombres mientras estaba allí, pero todas parecían blancas para los humanos porque tenemos una gama de colores muy estrecha. Y mientras miraba los focos, estaba pensando, es el típico día, es el momento, debo ir a la luz y tengo 5 de ellas, se supone que debo elegir la correcta. Y una voz en mi cabeza entra y me dice, no importa, solo elige una. Y las 5 luces se convirtieron en 5 seres resplandecientes que reconocí como mis queridos, más profundos y amados amigos, seres queridos de toda la eternidad, a ninguno de los cuales había conocido en mi vida humana, ni en ninguna vida encarnada, pero eran mis amigos eternos. Estaba en casa. Era la primera vez en la vida de Nancy que realmente me sentí en casa. Esa era mi gente. Así que pasé algún tiempo con ellos y tuve una revisión de mi vida. Okay. A diferencia de la revisión de la vida que la mayoría de los experimentadores cercanos a la muerte describen, cuando van más lejos en la vida después de la muerte, más allá de lo que el 99% de todos ellos van, se obtiene una revisión de la vida que incluye no solo ver todo de la vida que acabas de vivir, sino que también te metes en las otras personas que estaban en esos diversos eventos y llegas a verlo y a sentir sus emociones, escuchar sus pensamientos y ser ellos participando en el mismo evento para que veas tu perspectiva, su perspectiva, la perspectiva de alguien más, todo a la vez. Y llegas a sentir el efecto dominó de lo que dijiste y cómo impactó a esta persona y cómo cambió su vida y cómo cambió a otras personas. Y así toda la cadena. Y obtienes las respuestas a tus preguntas, como todas esas veces que te preguntas, ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué pasó eso? Bueno, obtienes las respuestas a todas esas preguntas. Llegas a ver por qué alguien hizo algo, porque te metes en sus cabezas y llegas a escuchar su pensamiento. Y también puedes ver cómo habrían sido las cosas si hubieras tomado otras decisiones. También tienes como alternativas a las líneas del tiempo, si se quiere decir. No son realmente líneas de tiempo alternativas, son solo proyecciones de pensamiento sobre lo que habría sucedido si hubieras hecho algo diferente. Pero mientras eso sucedía, me decía a mí misma, ya estuve allí, ya he hecho eso. Así que no estaba realmente interesada en ver esa parte, sino en ver cada bit de datos sensoriales que Nancy había experimentado en todo momento. Todo estaba allí, cada cielo, cada sonido, cada pensamiento, cada sueño, todo estaba allí. Pero empecé a recibir una descarga de estos cientos y cientos, tal vez incluso miles de datos de otras vidas que había vivido en todo el universo, diferentes formas de vida,
todo tipo de criaturas. Y eso fue mucho más interesante que la vida de Nancy. Me imagino, porque ya viví la vida de Nancy. Quiero Sí. recordar las otras. Mientras se descargaban, recordaba cada momento de cada una de ellas. Y me quedé atónita de que yo podría haber pensado alguna vez que era Nancy. Quiero decir, era simplemente ridículo que pudiera concebir la idea de que yo soy solo este pequeño ser humano. Porque he vivido eones y eones de otras vidas y recuerdo cada momento de cada una de ellas. Suena como si las probara, ¿sí? Recordar todo lo que sabes es como un viaje por el carril de la memoria. Era mi carril de la memoria, era el universo entero. Después de eso, me di cuenta de que podía obtener conocimientos sobre temas particulares, que si centraba mi atención y la intención en conocer la respuesta, podía obtener temas específicos en lugar de solo al azar, ¿sabes? Cosas cayendo en mi cabeza. Y como no sabía cuánto tiempo iba a estar allí, pensé que mejor que hacer las grandes preguntas. Entonces pregunté, ¿qué es Dios? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? ¿Y cuál es la única religión verdadera? Hice la última pregunta ya que fui criada como católica y me dijeron que esa era la única religión verdadera. Y bueno, quizás es verdad, pero no lo sé. Como todos lo hacen. Sí. Sí. Así que obtuve las respuestas a todas estas preguntas descargadas en forma de saberes. Y después de obtener todos esos saberes, yo estaba enojada. Me sorprendió que podía estar enojada en la vida después de la muerte, pero estaba enfadada. Me sentí traicionada, me sentí como que todo el mundo sabía esto, menos yo. Debo ser estúpida para la sociedad. Si yo no lo sabía, todos debían saberlo. Y no me lo dijeron. Mis padres no me dijeron la verdad. Mi iglesia no me lo dijo. Mi escuela católica no me dijo la verdad. ¿Por qué no me decían estas cosas? ¿Pensaban que era estúpida? ¿Creían que no lo podía manejar? Quiero decir, yo solo no podía imaginar por qué alguien me habría enseñado esta religión tan intrincada cuando no había nada de eso. Nada era la verdad. Y acababa de obtener la verdad directamente de la fuente. Literalmente, la fuente. Creo que eso me tranquilizó. Me mostraron como un documental de la historia del planeta Tierra y cómo se desarrollaron las religiones y cómo llegaron a ser como eran cuando morí y cómo iban a ser en el futuro. Así que pude ver que era un intento de buena fe de las almas que sabían que había algo más, pero no podían averiguar lo que era. Así que estaban proyectando la vida humana, el pensamiento humano, la especulación humana y lo que sabían sobre los humanos como especie en Dios y en el más allá, asumiendo que debía ser lo mismo. Correcto. Así que eso me calmó un poco. Correcto. Cuando nos fijamos en la mitología griega, quiero decir, eso es exactamente lo que hicieron los griegos. Digamos, veamos a Zeus, él tenía aventuras, tenía hijos fuera del matrimonio y estaban haciendo todo este tipo de cosas. Era una proyección completa de las fragilidades humanas en el mundo de los dioses en ese entonces. Y yo fui criado como católico, Nancy, y todavía me siento culpable por ello. Oh, te comprendo. Pero, ¿sabes? El concepto del cielo y el infierno para mí era muy difícil de entender que había un infierno y a diferencia de lo que mi madre me dijo fue que no me enviaría a la condena eterna a pesar de que podría haber hecho las peores cosas. Quiero decir, puedes ver a las madres de asesinos en serie en la sala del tribunal diciendo, él es realmente un buen chico. Es decir, no podía comprender a un Dios que era tan malo, vengativo y egoísta. Incluso, especialmente en el Antiguo Testamento, era como, debes honrarme, debes concentrarte en mí, necesito tu atención. El Dios que conozco no es tan frágil. Sí. Y imagínate que Dios fuera como, sí, necesitas hacer exactamente lo que dije, necesito que me honres y luego me rindas tributo. Eso no tiene sentido. Al menos las religiones occidentales nunca tuvieron sentido. Creo que me acerqué mucho más a las religiones orientales, aunque también tienen sus debilidades, pero parecen estar un poco más
cerca algunas de ellas, el budismo, y creo que es Yogananda, creo que lo dijo, me encanta usar esta cita, él dice, Jesús fue crucificado en la cruz un día, pero sus enseñanzas fueron crucificadas por los últimos 2000 años. Eso no es asombroso porque si regresas a lo que Jesús realmente estaba tratando de decir, ¿sabes? Muchas veces siento que los cristianos no actúan como Cristo. Bueno, la revisión de la historia religiosa que me dieron Dime. dice que ninguna persona existió que coincida con la historia de la vida de Jesucristo. Me dicen que la historia se compone de pequeñas piezas de la mitología egipcia, piezas de la mitología china, piezas de las creencias religiosas judías de la época y un montón de trozos y piezas de la vida de un grupo de errantes, los que se consideraban herejes por los judíos, que creen que el reino de Dios llegaba en ese momento. Así que vi cómo estos trozos y piezas se unieron años, décadas después de la supuesta venida de Jesús. Y fueron reunidos por líderes religiosos que estaban tratando de atraer básicamente paganos, ¿sabes? Los que ellos consideraban paganos a la religión cristiana. Así que alteraron el cristianismo con un montón de fiestas que se convirtieron en días santos, que en realidad no existían, pero querían mantener ese tipo de celebración juntos porque atraía a los no judíos y necesitaban una figura, porque todas las religiones antes tenían un hombre como la figura de Dios, por lo que crearon una. Dijiste que habías hecho 6 preguntas. ¿Cuáles son las respuestas a estas 6 preguntas? ¿Qué es Dios? Dios es una fuente de energía. No tiene nada en común con los humanos. Es infinito, infinitamente poderoso, todo lo sabe, incondicionalmente amoroso, tiene una personalidad distintiva, es creativo, divertido, curioso, extremadamente curioso, y desde esta curiosidad creó el universo mentalmente. Imaginó cosas que sabía que podían existir, pero no podía experimentar directamente debido a su propia naturaleza. Así que imaginó este universo como imaginamos los sueños y pobló el universo con criaturas y cosas al igual que nosotros poblamos nuestros propios sueños con personajes y lugares. Y entonces, para experimentar lo que era estar en ese universo, cómo era estar dentro de un humano, dentro de un árbol, dentro de una roca, dentro de un cometa. Así que proyectó su propia conciencia y autoconciencia en esas diversas cosas de materia física, como lo que los humanos llaman alma. Y opera de manera mucho más sofisticada, pero similar a como cuando soñamos. Siempre hay un personaje en el sueño. Esto nos permite saber que es el mismo personaje que interpretamos durante el día y estamos dentro de ese personaje del sueño experimentando el sueño del mismo modo que estamos dentro del cuerpo humano experimentando la vida humana desde dentro hacia afuera. Y eso es lo que hace la fuente, está experimentando el universo desde dentro, todas las cosas que ha imaginado. Y así, la persona que amas, como a ti mismo, que consideras que es el verdadero tú, tu identidad, tu personalidad, eso es el alma, no el cuerpo. Todos los animales humanos son básicamente iguales, tienen los mismos rasgos de carácter y tienen la misma personalidad limitada. En realidad no hay diferencias entre perros, gatos, caballos, vacas y cerdos. Los honramos porque estamos dentro de ellos y traemos el honor de nosotros mismos como almas a la vida humana. Así que todas las cosas buenas y maravillosas que ves hacer a los humanos y todas las cosas buenas que sabes de ti mismo, eso es, eres tú
esa fuente. Ese eres tú operando la fuente y el mundo físico. Y todas las cosas que dices que son violentas, egoístas, egocéntricas, manipuladoras y malvadas, eso es solo la típica naturaleza animal. Los humanos son solo animales y actúan de la misma manera. Y no condenamos a los tigres cuando matan a sus presas en la naturaleza. Los humanos actúan de la misma manera, pero los condenamos sin darnos cuenta que estamos condenando a nuestros propios cuerpos animales. Esas son las Esas son las respuestas de la 1 y la 2, ¿vale? Ok, 1 y 2. entonces, ¿cuáles son las otras respuestas? Estoy fascinado. ¿Cuál es el propósito de la vida? Me dijeron que había 3 propósitos principales y 2 tipos de propósitos añadidos. Los propósitos principales son lo que la mayoría de las almas que encarnan a la Tierra quieren. Su objetivo por lo que encarnan es reunir datos sobre un carácter particular, un rasgo o aspecto de la materia física que la fuente no pueda experimentar directamente. Así que será algo que más de una especie en el universo experimentará. Así que no encarnamos solo en humanos, encarnamos en animales y otras formas. Digamos que si lo que eres, lo que quieres estudiar o aprender es la codicia, encarnarás en cada criatura del universo una y otra vez para experimentar lo que es la codicia desde todas las perspectivas. 360 grados de perspectivas. Harás eso una y otra vez en varias y diversas criaturas hasta que hayas aprendido todas esas cosas que estaban en los saberes. Eso que se descargó en mi mente, de ahí es de donde vienen. Vienen de fuentes, conocimiento intelectual combinado con el conocimiento experiencial de las almas que han encarnado. Y eso es lo que la mayoría de las almas están haciendo. Están experimentando algo a lo que yo llamo tema. Algún rasgo de carácter, alguna emoción, algún aspecto físico del universo que la fuente no puede experimentar directamente. El segundo, no tan frecuente, pero más frecuente que el tercero, es encarnar con alguien que amas para ser su persona de apoyo. Por ejemplo, el alma A quiere encarnar en la vida humana y tal vez es la primera vez que viene a la vida humana. Y el alma B ha estado aquí mucho tiempo, así que vendrá para estar con A, encarnando en algo o alguien que tenga sentido como una persona de apoyo, una madre o padre, hermano, hermana, rabino, sacerdote, maestro, entrenador, algo así. Así que para las almas B, el único propósito para vivir es ser un apoyo para A. Y el resto del tiempo se supone que es divertirse. Incluso cuando estás estudiando un tema, cuando no estás en una situación en la que debes estar en tu rol, se supone que debes estar divirtiéndote. Y luego el tercer propósito principal es ser un catalizador. Como si encarnaras con alguien a quien amas para hacer algo en su vida que sea un catalizador, para que hagan algo que les ayude a cumplir un objetivo. Y ese evento catalizador tal vez solo pasa una vez. Y todo el resto de esa vida humana se supone que es divertirse. Entonces, el propósito primordial, quiero decir, en la vida después de la muerte, aprendí que consideramos a la Tierra como un planeta muy primitivo, salvaje y exótico. Y los humanos son primitivos, indómitos, salvajes, excitantes. Criaturas fuera de lo común. Por eso consideramos un reto encarnarnos en los humanos e intentar controlarlos, e intentar evitar que actúen de forma salvaje y violenta y todas esas cosas. Así que un objetivo primordial es ver si podemos, aunque sea solo por unos segundos, expresar amor incondicional desde el interior de este animal salvaje que estamos llevando, y tenemos que tomar el control del animal para hacerlo. Es algo así como domar un semental salvaje, como si eres un vaquero y has montado un montón de caballos
pero hay uno que parece una pared y dices, bien, lo tengo. Voy a ver si puedo romper ese cemental, voy a ver si puedo alcanzarlo y domarlo. Es algo similar al concepto, de alguna forma. Sí, y algunos humanos son más fáciles de controlar que otros, Sí, estoy seguro. pero esos son los propósitos. ¿Qué es el cielo? Es un estado de existencia, no un lugar. Es el estado de existencia que alcanzas cuando no estás encarnado. Así que entre encarnaciones volvemos al cielo. Y el cielo es una etapa de la vida eterna. Es la etapa de la cual encarnamos. Hay otras etapas, algo así como los humanos tienen la niñez y la adolescencia adulta. La vida eterna tiene etapas. Así que podemos crecer en la etapa de la encarnación. Podemos no hacerlo, podemos nunca encarnar. Podemos crecer fuera de la etapa de la encarnación y continuar y vivir la vida eterna haciendo otras cosas, algunas de las cuales hice. No hay infierno. Vi a la fuente crear. Recordé haber creado el universo. Y no se creó ningún infierno. Y en el momento en que la fuente creó el universo, no había otra entidad. No había fuerza maligna comparable o espíritu maligno. No había nada más que la fuente. Todo lo que existía es la fuente. Y luego, también la fuente me dijo que no hay infierno. Sabes, puedo comparar mientras hablas lo que dices cuando hablas de que no había nada, que nada existió. Yo vengo de la creatividad, del cine, de la escritura, y como escritor, uno es la fuente de la historia que está escribiendo, todos los personajes, el mundo, todo lo que es. No hay otra fuerza en ese proceso, en el proceso creativo. Así que tú eres literalmente el Dios, la fuente de todos los personajes, y tú decides si mueren o viven, si atraviesan problemas, ya sabes. Quiero decir, literalmente el viaje del héroe, como Joseph Campbell lo planteó, era sobre la lucha, sobre el viaje, sobre atravesar obstáculos, sobre todo este tipo de cosas. Pero tú, como único escritor, no hay otra versión. No hay nadie más hablando, a menos que estés escribiendo con alguien más o tratando con un ejecutivo en un estudio. Pero en términos generales tú tienes el control, así que ese concepto, de nuevo, como esa analogía, tiene sentido como creativo. Tú eres la fuente del arte que estás creando, generalmente hablando, y generalmente es una escritura. La pintura es una cosa, la música puede ser otra cosa única, pero es como que tú creas todo lo que te rodea y no hay otro punto de vista, no hay otra dualidad que tenga sentido. Me encanta escucharte, fuente. Porque, ¿sabes? Todo lo que acabas de decir sale directamente de la boca de la fuente, de la entidad central, la creatividad. Todo viene de la fuente. Así que cuando estás en tu proceso creativo, estás siendo la fuente en el mundo. Estás aprovechando eso, sí, y he hablado con tantos artistas de alto rendimiento que a mí siempre me gusta preguntarles a ellos, les pregunto que si sienten que aprovecharan la musa, el flujo, y dicen, hay un momento en el que están escribiendo y después de una hora de escritura miran hacia abajo y dices, ¿quién escribió eso? Eso es algo bueno. Y ellos dicen, sí, yo busco eso todo el tiempo. No sucede todo el tiempo, pero trato de aprovechar eso. Y creo que la mayoría de los artistas, especialmente a un nivel superior, entienden que viene a través de ellos. Y son un filtro con su propia personalidad, su propio, ya sabes, sabor. Las palabras saldrán. Así que si salen a través de ti en vez de salir a través de mí, mi experiencia de vida, mi gusto, mis cosas se filtrará a través de eso, pero la información seguirá saliendo a través de ti. Y hay un arte para aprovechar eso, hacerlo a un alto nivel. He escrito 5 libros y estoy trabajando en el 6º, así que, ¿sabes? Me levanto por la mañana a las 4:30 y está ahí. Y lo escribo todo y cuando termino me estoy muriendo de hambre y lo miro y digo, ¿de dónde vino eso? Oh, sí. Sí. Mis 2 primeros libros fueron así. Yo estaba escribiendo y solo miré hacia abajo y pensé que acababa de escribir miles de palabras en una sentada y luego vuelvo y lo leo y realmente se siente extraño. ¿Sí? Se siente extraño para mí, como entendía lo que estaba hablando y me gusta la forma en que todo se junta. Es el proceso creativo, es
Es un proceso muy mágico. Y esa es una de las razones por la que me gusta hablar de ello en el programa, porque incluso si no vas a ser un artista, si estás escuchando, incluso si no vas a ser un artista, hay creatividad en lo que hacemos. Esta tecnología por la que estamos hablando otra vez es extremadamente creativa. Alguien la inventó y se sentó en sillas para que esto pudiese pasar, y esto salió de la imaginación de alguien en algún momento. Esta persona dijo, estoy cansado de estar sentado en esta roca, diseñemos una silla. La primera silla, la primera mesa, y así siguió evolucionando. Así que es bastante fascinante. Sí, bueno, cuando escribo, por supuesto, lo que escribo son recuerdos, pero no son recuerdos conscientes, quiero decir. Lo son una vez que los he escrito, pero estaba escribiendo recuerdos del más allá. Y en realidad vuelvo allí y vivo y revivo la experiencia. Y eso es lo que sale a través de mis dedos en las letras y en el teclado. Así que estás en esta experiencia, has descargado y has encontrado todos estos conocimientos. ¿En qué momento decides o eres enviada de vuelta a Nancy? Bueno, después de ver el documental del misterio de la religión, ¿Estaba bien producido? ¿Estaba editado? ¿Cómo era el sonido? no sé si estaba bien editado, pero era multidimensional. Yo estaba recibiendo como una voz en mi oído explicándome las cosas. Y eran como la televisión, tiras informativas corriendo a lo largo de la pantalla. De hecho, salían en la parte superior, explicando como los periodos de tiempo y cosas así. Toda una producción de National Geographic. Sí, y lo estaba viendo como Nancy, quiero decir, todavía podía sentir que era Nancy, y lo estaba viendo como una entidad espiritual, y lo estaba viendo como la fuente, así que fue como realmente genial. Pero después de eso, me reuní de nuevo con mis 5 amigos de luz, y no me dijeron, todo era telepatía mental. Me hicieron saber que tenía que aprender a fusionarme con ellos para que pudiéramos seguir adelante. Así que pasé mucho tiempo fusionando mi energía con la energía de cada uno de ellos. Y mientras estaba con ellos, podía recoger retazos de vidas físicas que ellos habían vivido. Y yo podía vivir esas vidas físicas, esas escenas. Podía vivir esas escenas como ellos. O podía vivirlas como yo, estando dentro de ellos, estando dentro de la realidad física, teniendo esa experiencia. Y lo hice una y otra vez, primero 1 a la vez, luego 2 a la vez. Finalmente llegué al punto en el que podía fusionarme con los 5 a la vez. Nuestras energías estaban totalmente combinadas. Sentí que era un ser sin sexo, un ser colectivo. Y llegué a entender que la fuente es el ser colectivo, porque como cuando mencionaste a los personajes del libro, la fuente se compone de su propia naturaleza central, además de todos esos personajes mentales que se crea. Así que tuve que acostumbrarme a esa sensación de ser parte de un colectivo. Y entonces, como que nos movimos más profundamente en el núcleo de la fuente. Y no sé lo que le pasó a mis amigos, pero llegué a un punto en el que me desperté a la realización de que yo soy la fuente. Verás, acabo de ver la creación y recuerdo haberlo hecho. Recuerdo hacerlo como la fuente. No solo lo vi, lo recordaba. Y me he estado fusionando con estos otros seres. Y recuerdo que era así. Y me desperté y pensé, me hice esto a mí misma. Entré en la vida de Nancy. Entré en mi propio núcleo. Esa fue mi propia lección. Creé todo este universo físico, toda esta vida, esta forma de experimentarme a mí misma. Pero lo más importante, nunca estuve sola. Nunca estuve sin amor. Nunca estuve a la deriva. Nunca estuve por mi cuenta. Nunca fui no amada. Y ese sentimiento fue lo más poderoso que he experimentado en mi vida. Porque a menudo sentí esas cosas en mi vida que estaba por ahí, por mi cuenta, ¿sabes? Yo no tenía un alma gemela, realmente no conocía a nadie como yo. Y luego saber que sin importar qué,
Nunca estoy sola, sin importar que hay dos de nosotros, hay un cuerpo y un alma, y siempre estamos ahí el uno para el otro. Nunca estamos solos. Y durante todo el tiempo en el que me despertaba a la comprensión de que yo soy el creador, seguí diciendo en el fondo de mi mente, esta es la personalidad interna de Nancy. Alguien tiene que ir a decirle a esa gente, alguien tiene que decirle a esa gente allá abajo. Y de repente estoy en un torbellino en mi camino de regreso a Nancy. Y estoy diciendo, oh, no me refería a mí. Solo quería que alguien lo dijera, no me ofrecí de voluntario. Sí, era bastante feliz ahí donde estaba. Pero aparentemente, bueno, fue algo así. Mi intención era que alguien le contara a esa gente lo que Nancy aprendió y experimentó. Y yo era la única que podía hacerlo, porque yo era la única que había estado dentro del cuerpo de Nancy. Así que, de vuelta al cuerpo, luchando como perros y gatos para no volver a ese cuerpo, porque estaba muerto. Ok. Quiero decir, ella estaba fría y viscosa. Y ¿Cuánto tiempo? Estaba hablando de ella, eres tú. Quiero decir, ¿cuánto yo tiempo estaba pasó? viva, nunca perdí un momento de conciencia. Nancy estuvo muerta, digamos, estoy adivinando, unos 10, 15 minutos, basado en el tiempo que otras personas han estado fuera. Pero al final, su experiencia en tu conciencia no había tiempo realmente. Por lo general, Sí. cuando dices que pasó mucho tiempo haciendo esto, viendo un documental y todo esto, Pasaron un montón de cosas. pero para ti el tiempo no pasó realmente, que es muy común en los experimentadores cercanos No a la hay muerte. tiempo. El tiempo Dicen es que una no medida hay artificial tiempo. que los humanos usan como pulgadas y libras. No Sí. existe en ninguna otra parte. Quiero decir, para las personas que no entienden que creamos el tiempo basado o en torno a las rotaciones de nuestro Sol, si viviéramos en Júpiter el tiempo sería diferente, si viviéramos en Plutón el tiempo sería diferente, si viviéramos en otro universo el tiempo sería diferente. Es O no una habría tiempo. arbitrariedad, es algo arbitrario y es algo que creamos. Si estuviésemos viajando entre universos y no hay Sol que esté girando, técnicamente no hay tiempo, solo eres. Sí. Y ese es un concepto difícil de entender para la gente, pero realmente no hay tiempo, es algo fabricado, basado en la rotación de nuestro Sol y nuestro planeta en particular. De todos modos, es una nota. Sin embargo, fue interesante. Sí, lo fue. Así que estás de vuelta y luego todo el mundo, la gente está tratando de traerte de vuelta o... No, cuando volví a entrar en el cuerpo, lo suficiente como para poder ver a través de los ojos de Nancy, vi a los radiólogos y al técnico radiólogo al fondo de la sala. Tenían un visor y tenían las mamografías allí. Pero ¿se han dado cuenta de que te había sido? No lo hicieron. Y el radiólogo estaba dibujando un pequeño mapa en el sobre donde estaban las películas de mamografía diciéndole, corta aquí al cirujano. Y finalmente sentí como si estuviera hablando a través de un megáfono, desde el interior del cuerpo hacia los labios. Y dije, me desmayé. Y entonces el médico se dio la vuelta y se acercó a mí y también lo hizo el técnico. Y luego salió al pasillo y gritó que entrara una enfermera. Y la radióloga me miró y me dijo, ¿sabes quién eres? Y yo, oh sí, sé quién soy. Y me dice, ¿sabes quién soy yo? Y yo le digo, me resultas familiar, pero no puedo ubicarte. Bueno, no solo era mi radióloga, era mi clienta, la conozco desde hace años. Y ella me preguntó, ¿sabes dónde estás? Y le dije, en la sala de revisiones, pero era obvio que apenas podía hablar. Así que la enfermera entra, pone un manguito de presión arterial en mí, y la primera lectura que le oí decir fue 60 sobre lo normal. 120 sobre 80. Era palpable. Significa que puedes sentir que hay algo ahí, pero no es lo suficientemente alto para registrarlo en el manguito de Oh, presión Jesús. sanguínea. Así que realmente... Sí, mi presión sanguínea tardó media hora en normalizarse. Y les dije que me moría de hambre. Y le dije a la radióloga que no sabía por qué no reconoció la anafilaxia. Le había dicho los síntomas que estaba teniendo antes de morir.
Le dije que mi corazón estaba acelerado, estaba sudando, hambrienta, creo que me iba a desmayar. Y todos esos son como signos reveladores de la anafilaxia. Ok, entonces cuando volviste, supongo que no tardaste mucho en recuperar tus fuerzas. ¿O estuviste un tiempo en el hospital? Bueno, sorprendentemente me llevaron de la muerte a la cirugía. Realmente pensé que era increíble. Fue como que, oh, ok. Te desmayaste, pasaste por todo esto, pero ¿entendieron que habías muerto? No dije que me morí. Todo lo que dije fue que me desmayé porque yo estaba asustada. No era capaz de decirle a nadie que había muerto y así por un tiempo. Así que me llevaron a cirugía y me pusieron una intravenosa de inmediato. Me alimentaron con agua y luego me llevaron a cirugía. Y nunca me dejaron sola en ningún momento, en ninguna ocasión después de eso. Cuando terminó la cirugía, la anestesióloga vino a ver cómo estaba y le dije que me moría de hambre y me consiguió 2 barras de Snickers. Luego me dejaron un rato en una habitación del hospital y no sé qué tipo de persona era, tal vez un voluntario, pero alguien se sentó en un pequeño pupitre, como en uno de los pupitres de la escuela, justo a los pies de mi cama y se limitó a vigilarme todo el tiempo. Y luego me dieron de alta. Ahora bien, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta que has decidido empezar a compartir con el mundo esta información que has aprendido? Bueno, honestamente eso pasó en 1994, en mayo de 1994. Y unos meses más tarde me morí de nuevo. Fui a la otra vida y me encontré con un grupo de entidades espirituales, un grupo de seres que básicamente aparecieron diciendo, no, estás trabajando en la misión. ¿Cómo moriste la segunda vez, por cierto? No lo sé. Yo quedé bastante débil años después de eso. Quiero decir, era muy difícil mantener una presión arterial normal, un ritmo cardíaco normal, mantener una temperatura normal. Quiero decir, mi temperatura bajaba a 95 punto algo y mi presión arterial bajaba a 60/30 y mi ritmo cardíaco subía y bajaba. Así que no sé qué me sacó. Pero básicamente dijeron, tienes una misión, se supone que debes estar trabajando en ello y no lo estás, así que sigue el programa. Entonces dejé mi bufete de abogados porque me tomó unos meses para averiguar cómo voy a trabajar en mi misión mientras estoy en este bufete de abogados. Así que me fui por mi cuenta. Y el 1 de octubre, sí, desde marzo hasta el 1 de octubre, me quedé en la empresa y luego colgué mi teja y seguí la práctica por mi cuenta y todavía no se lo dije a nadie, quiero decir, se lo comenté a mi cirujano y él simplemente lo descartó. Y eso fue muy desalentador. Así que no fue hasta creo que 2001 o tal vez fue antes que conocí a alguien de la Asociación Internacional para los Estudios Cercanos a la Muerte, que me habló de esa organización. Y empecé a ir a las reuniones del grupo y conté mi historia por primera vez en la primera reunión a la que fui. Y cuando por fin saliste del armario, como se suele decir, como alguien que casi muere, ¿cómo tu familia, amigos, colegas se enfrentaron a esta nueva versión de ti? Me encanta hacer esta pregunta a los que tienen experiencias cercanas a la muerte porque siempre me ha fascinado la psicología de cómo lidias con la gente que te rodea al ver este cambio masivo, porque obviamente no eras la misma Nancy antes de eso y eres una persona completamente diferente con un conjunto diferente de entendimientos y conocimientos. ¿Cómo lidiaron con esto tu familia, amigos y colegas? ¿Y cómo lidiaste tú con el hecho de que no lo hicieran? No dijeron ni una palabra. Nadie en mi familia me ha hablado de mis experiencias. Saben que hago podcast, saben que he escrito libros, saben, pero nadie me dijo una palabra. Mis amigos en el bufete de abogados solo pensaron que yo era una traidora por dejar la firma y dejaron de hablarme. Y mis amigos fuera del bufete sabían que había cambiado, pero no le dije a nadie por qué. No le dije a nadie por qué.
Así que estaba por mi cuenta y durante 2 años todo lo que quería hacer era volver a casa. Y no era suicida ni nada, simplemente no quería estar aquí. Otro rasgo común de las experiencias cercanas a la muerte es, esto es horrible, no quiero volver acá abajo. Me desmayaba y revivía fragmentos de mi experiencia real. No sé si estaba volviendo allí o si eran flashbacks de eso, pero fue duro, fue muy duro. Pero finalmente encontraste tu ritmo, obviamente cuando empezaste a publicar. Bueno, empecé a escribir mis libros porque estaba demasiado enferma para hacer otra cosa. Como te dije, mi cuerpo estaba loco. Y llegué al punto en que ni siquiera podía sentarme por mucho tiempo sin desmayarme. Y mi familia y mi médico de cabecera estaban tratando de averiguar lo que estaba mal conmigo. Y solo me hacía sentar en una sala de pacientes mientras él iba a ver otros pacientes, volvía, me hacía preguntas y me dejaba y volvía y me daba medicinas para intentar estabilizar mi presión sanguínea y mantener mi ritmo cardíaco estable. Pasé por un montón de cosas y luego me morí de nuevo. Estaba de vuelta y me encontré con un grupo diferente de seres que eran el consejo, que estaban monitoreando mi movimiento y me dijeron, no estás trabajando en la misión, así que puedes volver a casa y quedarte, no te culparemos, o puedes volver a Nancy, pero si decides volver, sufrirás por el resto de su vida. Y sentí muchas cosas diferentes. Una era, no quería ser un fracaso. Quiero decir, la fuente te da una misión y tienes que hacerlo. No quería fracasar en eso. Y también todavía sentía muy fuertemente que alguien tenía que decirle a esa gente. Y yo era alguien. Y luego parte de mí solo quería ver lo que iba a pasar porque había visto el futuro. Quería ver cuánto de eso iba a pasar. Y una parte de mí se sentía mal por haber dejado a Nancy tantas veces. Así que volví al cuerpo sabiendo que íbamos a sufrir lo que hemos hecho y le prometí que no volveré a dejarla hasta que ella esté lista. Así que he tenido experiencias cercanas a la muerte desde entonces, pero en realidad no morí, fui resucitada. Wow, Nancy, Dios, has pasado por un tremendo viaje, ¿no? Sí. Afortunadamente han estado conmigo en todo el camino. Estaba hablando, ya sabes, es interesante, estuve hablando con José Hernández, él tuvo una experiencia cercana a la muerte y estuvo en el programa y él dice algo tan hermoso sobre el cuerpo y es tan interesante porque todos realmente nos golpeamos a nosotros mismos por cómo nos vemos debido a la forma en que los medios de comunicación nos retratan nuestras opiniones de otras personas, de cómo nos vemos y cosas por así. Y dijo que cuando estaba muriendo y estaba teniendo su experiencia cercana a la muerte, estaba flotando por encima de sí mismo y vio a su cuerpo sentado en la mesa del cirujano, donde creo que pasó exactamente por lo que tú pasaste en el hospital. Y él dijo que es como, Dios mío, ¿por qué fui tan brutal y tan abusivo con mi cuerpo? Lo golpeé tanto. Significaba como solo el verbo, la palabra tan abusivas que me decía, como que estás gordo o fuera de forma. Y decía, Dios mío, ese fue el vehículo de mi viaje. Me llevó a través de todo. Sabes, yo era capaz de caminar a las cosas que iba a experimentar y encontró un nuevo amor por su vehículo, por su cuerpo, que me conmovió tanto, porque creo que todos nosotros en un momento u otro tenemos que pasar por esas experiencias. Si eres un adolescente, ¿alguna vez pasaste por esa experiencia de compararte con los demás? Y fue una forma tan interesante de verlo desde una perspectiva de actuación, que es por la que la mayoría de gente no pasa. Así que me encanta que esté aquí este cuerpo conmigo. Que todavía está aguantando. Es maravilloso. Leí tu biografía y que volviste con herramientas espirituales. ¿Cuáles son las herramientas espirituales que están dentro de todos nosotros, pero sin embargo no muchos de nosotros usamos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana? Todos tenemos la capacidad de manifestar la realidad física.
lo hacemos principalmente de forma inconsciente. Nosotros, las almas dentro de estos cuerpos, hemos creado una vida para nuestros cuerpos, basada en probarnos a nosotros mismos la verdad de lo que verdadera y profundamente creemos sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre nuestro lugar en el mundo. Y obtenemos esas creencias desde dentro del vientre, durante toda la vida. Y muchas de ellas son simplemente locas, están equivocadas. Y en parte son erróneas porque las adquirimos a una edad en la que somos demasiado jóvenes para entender lo que estamos pensando. O malinterpretamos lo que la gente ha dicho. O lo que la gente ha hecho, malinterpretamos sus acciones también. Pero no queremos salir lastimados de nuevo. Así que creamos todas estas pequeñas reglas como no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, y esas creencias se manifiestan en eventos físicos en nuestra vida. Así que si no nos gusta nuestra vida, lo que tenemos que hacer es encontrar esas creencias podridas, sanarlas, y entonces empezaremos a manifestar inconscientemente una vida mucho mejor. También podemos manifestar conscientemente eventos particulares y oportunidades en nuestra vida. Y mi quinto libro, Crear una nueva realidad, explica cómo hacerlo. Otro poder espiritual que tenemos es que podemos acceder a lo que yo llamo conocimiento universal, que es la base de datos de todas las fuentes de conocimiento. Mientras estamos dentro del cuerpo, podemos obtener conocimiento sobre todo, desde consejos de contabilidad, leyes universales. He obtenido todo tipo de conocimiento, incluso solo cosas prácticas. ¿Sabes cómo hacer las cosas? Y también podemos obtener las verdades del universo, las verdades sobre nosotros mismos. Y una de las cosas que aprendí en la otra vida es que no ponemos toda nuestra energía en una encarnación. Parte de uno está en la otra vida. Así que puedes comunicarte con la parte de ti que aún está en la otra vida, que sabe por qué viniste aquí y puede orientarte sobre si deberías hacer A, B o C o lo que sea. Otro superpoder espiritual que tenemos es la autocuración. Podemos usar la manifestación para sanar estos cuerpos física y emocionalmente. También tenemos lo que yo llamo múltiples niveles simultáneos de conciencia como poder espiritual. Cuando estaba en la otra vida, cuando estaba en la luz y recibía todos estos conocimientos, me di cuenta de que podía dar un paso atrás y verme objetivamente. Y luego daba un paso atrás de eso y me veía viéndome objetivamente. Y entonces di un paso atrás de eso y seguí haciendo eso, seguí retrocediendo y retrocediendo y obteniendo una perspectiva más y más amplia. Podemos hacer eso en la vida humana. Lo llamamos caminar una milla en los zapatos de otro. Tratamos de ponernos en su lugar, en su perspectiva para poder entenderlos. No lo hacemos lo suficiente. Es una habilidad que tenemos. Y luego, el quinto es el amor incondicional. Y cuando yo, la otra mitad de mi misión, además de decirle a la gente, se suponía que debía experimentar el amor incondicional en la vida de Nancy. Y tomé eso como que debía encontrar un hombre, el hombre perfecto. Y en mis primeras reuniones de grupo dije que había estado tratando, pero realmente no había experimentado el amor incondicional. Y la líder del grupo me mira y me dice, Nancy, has experimentado mucho sobre el amor incondicional. Regálalo. Así que esos son nuestros 5 superpoderes espirituales. Fascinante, Nancy. Quiero decir, tu viaje es inspirador. Ahí le puedes dar hasta el final. Realmente aprecio que seas tan honesta y tan cruda con tu experiencia. Y ya sabes, muchas veces tengo gente que me habla y dice, oye Alex, ¿sabes? ¿Realmente crees en esas experiencias cercanas a la muerte y cosas así fuera de este mundo? Y yo digo, mira, he hablado con tanta gente de diferentes ámbitos de la vida, como tu historia, y eres una abogado muy consumada. Tenías dinero, prestigio, tenías una carrera. Realmente tenías un montón de casillas marcadas en la idea física de lo que se supone que debemos ser. Y para que acabaras de caminar y alejarte de todo,
y digo, me siento como, quiero contar historias ahora, siento que voy a dejar mi carrera y el dinero que voy a ganar para contar estos encuentros, eso no tiene sentido para mí. Y lo he oído una y otra vez de diferentes personas de diferentes ámbitos de la vida. Así que me gustaría decir que para las personas que escuchan, que podría ser como, ya sabes, yo no creo esto. Hay dos cosas. Si no crees, no importa. Si lo sientes y te conectas con eso a un nivel espiritual, si lo haces a un nivel de entretenimiento, solamente si conecta contigo de alguna manera está bien. Pero yo enfoco todo el trabajo que hago de forma muy pragmática y me encanta saltar desde ambos lados porque yo creo en tu historia al 110%. Pero también me gusta sentarme al otro lado de la mesa, tener a alguien que diga, esto es una locura, así que podemos escuchar ambos lados de esa historia. Así la gente puede realmente entrar en lo que estamos tratando de hacer y difundir el tipo de mensaje que estás tratando de difundir, porque al final del día solo estás intentando ayudar a la gente con lo que haces. ¿Es justo? Es justo y te digo que no lo creería si no lo hubiera vivido yo misma. Exactamente. Sí, quiero decir, suena loco y tantas veces he hablado con experimentadores de la muerte y de todos los ámbitos de la vida en reinos espirituales y siempre le digo a la gente que no tienen que creerles. Pero ¿qué están diciendo? ¿Están conectando contigo? ¿Está conectando contigo de alguna manera? Y si es así, están haciendo su trabajo. No importa si te ha gustado la película que estás viendo, pero ¿has entendido el mensaje? Puede que no te gustara ese actor, puede que no te gustara ese argumento, pero te ha llegado algo. Conectó contigo de un modo más profundo que, ¿sabes? Superficial. Si es así, pues ha hecho su trabajo. Y si lo hizo, y si no lo hizo, quizás no estás preparado, o tal vez no es tu cosa y sigues adelante. Vives la vida como la quieres vivir. Esa es la forma en que yo lo veo y soy realmente pragmático sobre cómo nos acercamos a todas estas cosas, porque veo las cosas, sí entiendo las cosas a un nivel más profundo, pero también las miro desde el punto de vista de alguien que dice, ¿qué? Siempre me sorprendo cuando uno de mis lectores me escribe y me dice, oh, sabes, he leído esto y es exactamente lo que me ha pasado. En serio, me llevó 7 años llegar al punto en que pude aceptarlo. Sí, lo que había experimentado. Y luego tener gente que acaba de leer tu libro y diciéndote, oh, sí, yo lo entendí enseguida. Ok, bueno. Pero creo que también es tu misión, creo que es hacer que la gente recuerde. Porque no es que siempre hayan pensado que solo estás recordando. Solo estás recordando cosas que estaban ahí, no estás descubriendo cosas nuevas. Estás despertando lentamente, pero si estudias suficiente maestros espirituales a través de los años, sabes, entre yogis y monjes y otras personas que han salido públicamente escribiendo libros sobre estas cosas, empiezas a entender que ellos solo tienen un entendimiento diferente de esta ilusión. Maya, como dicen ellos, en hindú, los hindú, la ilusión de que estamos en la realidad física. Pero eso me gusta tanto Matrix, porque es una encarnación tan hermosa. Y las ideas en The Matrix tuvieron un efecto tan poderoso en el zeitgeist de la humanidad, porque después la gente empezó a decir, hey, espera un minuto, ¿estamos en una simulación por computadora? No sé si estamos en una simulación, pero estamos en una simulación. Esto es un sueño y estos son conceptos de los que se ha hablado durante miles de años en múltiples textos religiosos y espirituales a lo largo de la historia. Así que quiero decir es que estabas hablando sobre eso en la época egipcia. Esto no es algo nuevo, solo que empaquetado de manera diferente. Sí, la vez que estaba viendo la historia de la religión me mostraron que la fuente ha enviado millones de mensajeros a los seres humanos y ninguno de ellos eran como reyes o gente famosa. Algunos de ellos eran famosos, pero ya sabes, no eran personas de las que esperarías tener un mensaje espiritual. Muchos de ellos eran artistas, músicos, amas de casa, maestros, entrenadores de gimnasio. Están en todos los ámbitos de la vida, pero uno de ellos que recuerdo fue Gene Roddenberry, el creador de Star Trek. Sí, mira eso, quiero decir, mira lo que Gene hizo con Star Trek, con George Lucas, lo hizo con Star Wars cuando
afectas a la humanidad en la forma en que esos artistas lo han afectado, cambia las cosas. Gene, lo que hizo con Star Trek y las ideas y los conceptos y todo eso. Sí, mira Walt Disney. ¿Qué hizo por el mundo? Un visionario. Sí, de Steve Jobs. Te guste o lo odies, cambió el mundo de muchas maneras. Y la lista sigue y sigue y sigue de personas que han hecho eso. Pero sí, no es solo uno o dos. Ha habido muchos a lo largo de los años. Algunos que afectan a un área pequeña, algunos que afectarán a la humanidad en su conjunto. Y realmente afecta exactamente lo que estamos haciendo aquí. Siento que todos estamos despertando un poco más. Quiero decir, sí. Es difícil de ver. Mira las Mira, noticias. Esta es la forma en que lo veo. Hace 70 años, si meditabas, en los 70, perdón, si meditabas, te miraban como si fueras un loco absoluto. Estabas loco. Pero ahora está muy aceptado. Si estuvieras haciendo yoga en los 70, la gente hubiese dicho, ahora todo el mundo lo hace. ¿Sabes? La meditación ahora la hacen en los CEOs. Hay tantas cosas que ahora son normales que en mi vida, en mi corta vida, he visto los cambios de lo que parecía los años 70 o 80, donde estamos hoy. Las cosas son muchas más aceptadas. Es decir, literalmente es muy, muy poco como estamos avanzando, arrastrándonos, tratando de difundir esta información. Yogananda, cuando vino en los años 30, habló de meditación y yoga a la gente. Y esto fue un hombre indio con un turbante. Puedes imaginarlo caminando por las calles de Nueva York, que es lo que hizo, y simplemente comenzó a enseñar y hablar sobre esos grandes conceptos principales. Muchos de estos conceptos de los que tú y yo hablamos en esta conversación, él estaba difundiéndolo en los años 30, en un momento donde la gente decía, ¿de dónde vienes? ¿De la India? ¿Qué es eso? Como ahí es donde estábamos, pero ahora somos más culturales, así que creo que estamos cambiando, pero no es lo suficientemente rápido. Y creo que Sí. Así que voy a hacerte algunas preguntas que les pregunto a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Bueno, no lo aplicaría a nadie más, pero para mí es trabajar en mi misión. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Mi misión es contar a quien quiera escucharme lo que he vivido ahora y lo que he aprendido en la otra vida. ¿Y cuál es el fin último de la vida? Bueno, el fin último es experimentar. Experimentar todo. Lo bueno, lo malo, lo feo. Todo. Todo lo que quieras. Depende de nosotros en muchos sentidos. ¿Dónde se puede obtener más información sobre tus libros y tu trabajo? Tengo 2 sitios web. Mi nuevo sitio web, que solía ser el de mi bufete de abogados, nancydanison.com, NancyDanison.com. Y el otro es backwardsbooks.com, BACKWARDSBOOKS.com. Tengo canal de YouTube también. Sí, voy a poner esos enlaces en las notas del programa y definitivamente la gente puede echarle un vistazo. Ese es mi primer libro. Ese es tu primer libro, Backwards, pero hay otros 5 libros que trabajan en tus ideas y recomiendo a la gente que lo comprueben si quieren profundizar en tu experiencia y en tu enseñanza. Así que Nancy, te agradezco. Gracias por venir al programa y compartir tu historia. Espero que haya ayudado a algunas personas en el camino, que es mi objetivo en este programa. Así que te agradezco, querida, por ser lo suficientemente valiente como para salir y realmente tratar de ayudar a la humanidad. Te agradezco que compartas tus pensamientos y tus creencias conmigo. Es muy tranquilizador y muy afirmativo. Eres un maravilloso anfitrión. Gracias, Fuente. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.